Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Que estamos muy contentos de que esté con nosotros en este su espacio de estudio, entendiendo los mandamientos, entendiendo un poquito la Torah del Eterno. Estamos contentos como cada semana de poder escudriñar un poquito las escrituras, ya que muchas veces leemos parte de ellas y no entendemos muchas de las cosas que están ahí, pero a través de esta aventura en la cual llevamos casi ya año y medio, nos hemos dado la tarea de explorar un poquito más allá los mandamientos para poder entenderlos de mejor manera. Estamos estudiando el Mishneh Torah de Ramban, vamos en el libro 8 y hoy vamos a empezar a estudiar acerca de las leyes del procedimiento de las ofrendas. Sabemos que el libro de Levíticos, capítulo 1 en adelante, nos habla de las diferentes ofrendas. También sabemos que el capítulo 28 del libro de Números nos habla de las ofrendas, pero a veces no sabemos cómo se presentaban, qué tipo de ofrendas eran. Hoy, en las próximas clases, vamos a tratar de descubrir cuáles eran las ofrendas, cómo se presentaban y entender un poquito mejor el sistema de ofrendas, ya que a mucha gente cuando no entiende esto, mucha gente, especialmente en el mundo de las raíces hebreas, tiende a creer que no habrá más ofrendas en el milenio, tiende a creer que con Yeshua todo el sistema sacrificial quedó ya obsoleto, no sirve nada más, tienden a malinterpretar el libro de Hebreos, cuando realmente el libro de Hebreos está haciendo un contraste en lo que es el sacerdocio arónico versus el sacerdocio de Melquisedec. El autor de Hebreos nunca está diciendo que el servicio sacrificial y el sacerdocio levítico quedó ya descartado, sino está haciendo un contraste. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos está escribiendo su carta unos años antes de que el templo dejara de existir. El templo era el lugar principal donde el judío traía sus ofrendas, se acercaba a Dios, encontraba un acercamiento con Dios, encontraba el alivio de sus pecados porque encontraba perdón a través de las diferentes ofrendas. Y el escritor de los Hebreos está diciendo, hay un tabernáculo que no está en la tierra, está en el cielo, hay un sacerdocio que no es de esta tierra, es del cielo, hay un sacerdocio en el cual los sacerdotes de Aarón no pueden oficiar porque es celestial, está ahí arriba. Pero el sacerdote celestial que está ahí arriba no puede oficiar aquí abajo porque es el terrenal. Así es que está haciendo el contraste y está dándole consuelo, diciéndole, ¿sí? Si el templo dejara de existir, si ustedes no tuvieran un templo, pueden estar tranquilos porque todo lo que se hace en la tierra se está haciendo en el cielo a través de el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que es Yeshua. Solamente hay un sacerdote que es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. No hay más. Nadie más es sacerdote en el orden de Melquisedec. Solamente Yeshua, que es el sumo sacerdote y está haciendo un contraste en lo que era la ofrenda de Yom Kippur. Por eso si usted lee capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a estar haciendo el contraste entre en lo que era Aarón, sus defectos. El defecto principal que tenía los hijos de Aarón era que morían, que pecaban, que por lo tanto tenían que presentar una ofrenda por su pecado y después la ofrenda por el pueblo. Y después del capítulo 8 en adelante, ahora está diciendo, tenemos un sumo sacerdote que no tiene pecado, no tiene necesidad de presentar ofrenda por sus pecados y que con su sangre trajo redención para toda la humanidad. Y es lo que está diciendo ahí el contraste que está haciendo. Y él nunca está diciendo, hey, este sacerdocio ya quedó obsoleto, no existe, ya que descalificado, sino está diciendo, mientras el templo no esté, no va a poder funcionar, pero en ese intermedio entre lo que esté el segundo y el tercer templo, eventualmente cuando se construya, va a haber un sacerdocio funcionando, que es el sacerdocio de Melquisedec en el tabernáculo celestial, y Yeshua es el único que puede oficiar ahí. Es todo. Es lo que, es lo que trata de la carta de los hebreos. Pero cuando no entendemos eso, decimos, no, ya no va a haber ofrendas, en el milenio ya no va a haber ofrendas, y el templo, cuando se levante el templo, será el anticristo y serán los judíos, los judíos que apoyan al anticristo, pero todo esto es por falta de estudio realmente, porque no estamos entendiendo la escritura. Así es que vamos a empezar aquí. Déjenme le leo por aquí, pero como siempre,
Justo cuando voy a empezar se me cerró el programa y ahora tengo que regresar hasta... Ah, ok, aquí estamos. Ahora sí, vamos a empezar entonces. Dice aquí, leyes del procedimiento de las ofrendas. Incluye 23 mandamientos. Oiga, porque es importante, incluye 23 mandamientos y los 23 tienen que ver con el templo. De los 279 mandamientos que tienen que ver con el templo, nos vamos a encontrar 23 aquí. 10 positivos, 13 negativos. Y los enumera. 1. Realizar la ofrenda olá, que es el holocausto, en orden como el procedimiento prescrito. 2. Y no ingerir la carne del olá, que es el holocausto. 3. Procedimiento de la ofrenda jatá, que es por la culpa. 4. No ingerir carne de la ofrenda jatá interior, es decir, cuya sangre se aplica en el interior del santuario. No separar por completo la cabeza del cuerpo del ave, que es una ofrenda como jatá. Pues esto es por la culpa. Procedimiento de la ofrenda asham, por la culpa. Esas dos son las que se denominan como pecado, pero son diferentes. Una es por la culpa y otra es jatá, por la falta. Procedimiento dice 7, que los sacerdotes coman. Esta carne sí se comía, pero solamente los sacerdotes. Coman la carne de las ofrendas más sagradas en el gran templo, que no la ingieran fuera del azará, el patio del gran templo. 9, que el ajeno al sacerdocio no ingiera la ofrenda más sagrada. 10, procedimiento de la ofrenda de paz, shelamim. 11. No ingerir la carne de las ofrendas de santidad menor antes de echar su sangre sobre el altar. 12. Realizar toda ofrenda de cereal de acuerdo con el procedimiento escrito en la Torá. Cereal desde de grano, cebada o trigo. 13. No poner aceite en la ofrenda minjá de cereal que debe ofrendar un transgresor. No poner en ella olivano, que era como el incienso. No ingerir la ofrenda de cereal de un sacerdote. La ofrenda minjá de cereal no debe hornearse en estado de jamés, leudado. No se podía hacer leudado, aunque ya vimos que había dos ofrendas que sí tenía levadura. 18, 17, que los sacerdotes ingieran el remanente de las ofrendas minjá. Todo lo que haya prometido o donado, que lo lleve al templo en la festividad de la peregrinación más próxima. Llámese Pesach, Shavuot o Pentecostés, era cuando se traían las ofrendas, los votos. 9. Retrasarse en llevar al templo lo que haya prometido o donado, así como las demás obligaciones que haya contraído. Mire, únicamente con esto que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de por qué Pablo en el capítulo 20, capítulo 21 en adelante, nos vamos a dar cuenta que él dice que él quiere llegar a Pentecostés, a Jerusalén antes de Pentecostés. Él tiene la urgencia y él quiere llegar ahí. ¿Por qué? Porque él había hecho un voto nazareo y tenía que cumplir. Y ese voto lo quería cumplir en la próxima fiesta de peregrinación que era Shavuot. Y por eso cuando leemos la importancia que dice, necesito estar en Shavuot, en Jerusalén, en este Shavuot, era porque él quería cumplir su voto. Así es que si Pablo ya no estaba enseñando la Torá, Pablo estaba hablando en contra de la Torá, ¿por qué está haciendo un voto nazareo y por qué está queriendo cumplir el voto de acuerdo a la ley y cumplirlo en la siguiente fiesta de peregrinación que era Shavuot? Y él sube a Jerusalén y cumple el voto. Hechos 23, es cuando él cumple el voto nazareo. Y esto pasa aproximadamente, cuando hacemos la cuenta, aproximadamente son 58 años después de la era común. Son unos 25 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Pablo está cumpliendo la Torah. Y está en el libro de los Hechos. Y lo leemos, y le pasamos, y le repasamos. Pero como no entendemos el lenguaje y no nos damos cuenta que, por ejemplo, es un mandamiento no retrasarse en llevar al templo lo que haya prometido, donado, así como las demás obligaciones, votos que se hayan contraído, se deben presentar en la festividad de la peregrinación más próxima, que eran tres, acuérdense, tres, y pongo dos, eran tres. Shavuot, Pesach, panes sin levadura. Era la primera que todo el mundo subía, peregrinación. Shavuot, la segunda.
y tabernáculos, que era la tercera. Eran las 3 fiestas en donde toda la gente tenía que venir y cumplir sus votos. ¿Okay? Dato importante. 19 ya se lo leí. No retrasarse en llevar al templo lo que haya prometido o donado, así como las demás obligaciones que haya contraído. 20. Presentar todas las ofrendas en el gran templo. 21. Llevar las ofrendas de afuera de la tierra de Israel al gran templo. 22. No degollar ningún sacrificio fuera de la azara. No ofrendar sacrificios fuera de la azara. Esos son los 23 mandamientos. Esos son los tres mandamientos, ¿ok? Los 23 mandamientos. Ahora, si usted me pregunta, ¿y dónde encontramos muchas de estas cosas? Bueno, le voy a leer primero, ¿ok? Le voy a leer primero dónde los podemos encontrar. Y vamos a ir aquí a la... Vamos a abrir una Biblia. Vamos a abrir una Biblia. Levítico. Capítulo 1, versículo 1. Llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis la ofrenda. Y aquí empieza a decir todas las ofrendas aquí. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 1, capítulo 2, cuando alguna persona ofreciere oblación a Adonai, oblación es Aminja. Su ofrenda será de flor de harina. Ahí están las ofrendas. Pero si usted lee los 17 versículos del capítulo 1, usted se va a encontrar que ahí está toda la descripción de las ofrendas. ¿Ve? El Tariag Mitzvot, este librito que está aquí. También vamos a encontrar aquí en el Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Vamos a encontrar que dice: mandamiento 115. Mandamiento performativo. ¿Se acuerda que leímos que había 10 performativos, 13 negativos? Bueno, aquí están, mire, 10. Primero, performativo. Su ofrenda será holocausto. Es una misma procesar el holocausto. Corbán olá, de acuerdo con su ley. Algunas leyes relativas al holocausto son: el animal debe ser sacrificado ritualmente en el lado norte del altar exterior. La matanza puede ser realizada por persona que no sea Kohanim. Sin embargo, a comenzar con la recepción de la sangre y los siguientes pasos de la misbat eran deberes exclusivos de los Kohanim. Y un Cohen rociaría sangre 2 veces en el altar exterior. Despellejaría el animal, lo cortaría en miembros enteros, quitaría el tendón de la vena del muslo y finalmente quemaría todas las piezas encima del altar. Y si seguimos leyendo aquí, nos habla el mandamiento 116, cuando alguien traiga una ofrenda de comida, a minjá de cereal, la sal, a ponerle sal a las ofrendas. Mandamiento 120. Si toda la congregación de Israel pecare por ignorancia y la cosa fuera encubierta de los ojos de la congregación, el Sanedrín, el Tribunal Supremo, erró y gobernó contrariamente a la halajá sobre los pecados graves punibles con caréis, muertes prematura, después de lo cual la congregación o su mayor parte actúa en su palabra, ellos, la congregación, deben traer una ofrenda. Esto es lo que muchas veces no entendemos, que cuando el altar se ha reconstruido, el Sanedrín tiene que traer una ofrenda por el calendario, porque muchas veces no ha sido exacto y se ha estado observando un día cuando la luna se vio al siguiente día y el Rosh Chodesh era el otro día, pero se dio un dictamen legal. Cuando el altar se ha reconstruido, ellos que tienen el derecho y que pueden hacerlo, van a traer una ofrenda que va a expiar la culpa de todos. Y vamos a quedar libres, ok, con esta ofrenda se pide el perdón, se queda libre y estamos bien. Pero aquellos que están haciendo su propio calendario, ¿cómo le van a hacer ahora para presentar una ofrenda? Muchos de ellos no son Kohanim, no son sacerdotes. Muchos de ellos no van a ser parte del Sanedrín. Ellos no van a poder venir y presentar una ofrenda por la culpa de un dictamen, de un decreto que se ha dado. ¿Y ahora qué van a hacer? A veces nos complicamos la vida.
peleando que el calendario, que esto, que el otro, cuando yo estoy tranquilo, ok, el calendario tiene sus errores, sí, pero cuando un altar se ha reconstruido, se ha restaurado, hay un Sanedrín, ellos vienen, presenta la ofrenda por el error que se ha cometido por años, porque no había otra manera de tener un calendario en común, y se siguió, y muchos de nosotros lo seguimos, pero en el momento que esa ofrenda pise el altar, en ese momento nosotros quedamos sin culpa. ¿Ok? Seguimos ese calendario, ellos presentaron la ofrenda, estamos bien. Hice mi propio calendario, ahora cómo me las arreglo. Y ahora va a haber Sanedrín. Y ahora el Sanedrín va a pedir cuentas. Y ahora el problema va a ser mucho mayor. Entonces, al final, queremos arreglar tantas cosas que estamos desbaratando tanto que no nos damos cuenta que al final va a ser peor la cosa. Pero eso es solamente mi pensar, la forma en que yo pienso, la forma en que yo veo la escritura y la forma en la que yo he dejado de complicarme tanto, porque así va a ser. ¿Eh? Es que vamos a leer por aquí. Capítulo 1. En total, las ofrendas de seres vivos son de 5 especies solamente. No se podía ofrecer ningún otro animal. Eran solamente 5. Bovina, ovina, cabras, tórtolas y palomas jóvenes. Esto quiere decir vacas, ovejas, cabras, tortolitas y pichones jóvenes. Pichones nada más los que eran jóvenes. Los que ya estaban maduros ya no se podían usar. Y hay en total 4 especies de ofrendas, ya sean comunitarias como particulares, a saber, Olá, que es el holocausto, Hatá, por la falta, Asham, por la culpa, y Shelamim, de paz. Hay 4. ¿Ok? Además, hay 3 tipos de ofrendas de particulares, que son Pesach, la ofrenda del primogénito y el diezmo. O sea que en total todas estas son las ofrendas que se presentaban. Ofrendas comunitarias solo son Olá y Hatá. No hay Shelamín en las ofrendas comunitarias, excepto de los 2 corderos que se presentan con el pan que se mece en Shavuot, y se denominan sacrificios comunitarios Shelamim. La comunidad nunca presenta una ofrenda a Sham ni aves. Esto quiere decir la ofrenda que se presentaba en nombre de toda la comunidad. Solamente era la ofrenda Olá y Hatá, que era el holocausto y la ofrenda de por la culpa, la que le acabo de describir, que era por la comunitaria, por toda la comunidad. Se presentaba como una sola. No había ofrenda de paz, no había ofrenda Shalamim y no había ofrenda de aves de la comunidad. Ahora, en Shavuot sí había sí había dos corderos que se presentaban junto con los panes que tenían levadura en Shavuot. Estos eran los únicos que se presentaban por la comunidad. Y como ya vimos, en Shavuot no toda la gente traía sus panes. Se hacían 2 panes que el sacerdote mecía en el templo, y eso cubría toda la comunidad. Los 2 panes que el sacerdote mecía y los 2 corderos que acompañaban a los panes. Era todo. Las ofrendas comunitarias son los 2 corderos que se presentan diariamente. Estas son las ofrendas por la comunidad que se presentan, y son las ofrendas de Musaf, de Shabbat. Siempre se presentaba un cordero en Shabbat, en Rosh Kodesh y en las festividades. Y también un macho cabrío en Yom Kippur, el macho que se sacrificaba. Si inadvertidamente, oiga aquí, si inadvertidamente el tribunal rabínico instruye erróneamente respecto de la idolatría, de que está permitido adorarla, cada tribu debe presentar un novillo como Olá y un chivo como Hatá. Estos machos cabríos son denominados chivos de la idolatría. Y si instruye erróneamente respecto de otros preceptos, como el calendario que le acabo de describir, como se explicará, deben presentar un toro como Hatá, y se denomina el novillo por el ocultamiento de un asunto por parte de la comunidad. Es que es un novillo, un becerrito, novillo. Cuando se levante el altar, y se diga, se instituye al Sanedrín,
en la tierra de Israel, y usted vea que estos hombres traen un novillo al altar, ese novillo nos va a librar de la culpa de que, hoy fue Rosh Hodesh, pero ayer se vio la luna. Ok, con ese novillito, cuando ellos hagan esa ofrenda, usted diga, estamos libres, porque ahora ellos acaban de tomar la culpa está sobre ellos y ahora han presentado la ofrenda. Preocúpese aquel que ese novillo no los va a cubrir, porque no están siguiendo lo que el último Sanedrín declaró y están haciendo sus propias cosas. Preocúpense porque entonces ahí, cuando se empiezan a pedir cuentas, no va a haber nada más. ¿Okay? Las ofrendas de particulares, privadas, son las siguientes: el primogénito, el diezmo, Pesach, el Hagiga, la ofrenda extra que se traía en las festividades, que es una ofrenda Shelamim, el Reía, que es una ofrenda Olá, la ofrenda del converso, que es una ofrenda Olá de animal, o de 2 palomas jóvenes, o de 2 tórtolas, ambas Olá, que se consumían completas, o 2 animales, uno Olá y uno Shelamim, y el que promete o dona una ofrenda Olá o Shelamim, y la ofrenda Shelamim, que se presenta con el pan, se denomina Todá, ofrenda de agradecimiento. Asimismo, las ofrendas de Nazir, que son Olá, Jatá y Shelamim, son 3 diferentes ofrendas. Las ofrendas del Mesorá, el leproso, que son Jatá, Asham y Olá. Las ofrendas del Sabín, que tenía flujo seminal. Y parturientas, o las que dieron a luz, que son Jatá y Olá. La ofrenda de quien inadvertidamente transgrede un precepto negativo punible con caret, que es Jatá. Y si uno tiene duda de si hizo o no esa transgresión, presenta una ofrenda Asham, denominada Asham pendiente. Y hay transgresiones por las que se debe presentar una ofrenda Asham, denominada Asham certero. Así es que ve, no era tan fácil, o no es tan fácil como decir, sí, ya sé cuáles eran las ofrendas de Levítico, porque hay diferentes categorías. Dentro de lo que es Hatá, Asham, Shelamín, está lo que era comunitario, está lo que era individual, está lo que se hacía inadvertido, está lo que se hacía, no estoy seguro de algo, ¿qué hago? Bueno, presenta una ofrenda. Están todos estos tipos de diferentes cosas que algunas veces tenemos que ponernos a preguntar, porque muchas veces decimos, no, Yeshua ya cubrió con todas las ofrendas, pero cuando las empezamos a ver una por una, nos damos cuenta de que, ok, no es tan fácil. Asimismo, el carnero de Olá y el novillo de Jatá que presenta el Cohen Gadol, de lo que pertenece en Yom Kippur, también había estas ofrendas que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur, presentaba un carnero y un becerro. Es considerado una ofrenda de un particular, y este novillo es denominado el novillo de Yom Kippur. Y todas estas ofrendas están explicitadas en la Torá, no explicadas, explicitadas. O quiere decir que están ahí, pero si no las entendemos no las vamos a ver. Explicitadas. Y se explicarán las leyes de cada una en su lugar correspondiente. Después de esto usted va a leer la Biblia y ahora va a decir, ahora sí las veo, ahí están, ahí han estado todo el tiempo. Todas las ofrendas de particulares. El particular tiene la responsabilidad sobre la ofrenda. O que esto quiere decir la persona individual sobre la ofrenda y sus libaciones. Es decir, que si uno se comprometió o tiene el deber de presentar una ofrenda y el animal se le pierde, tiene que presentar otro. No es de que, se me perdió, ya no presento, ahora tienes que presentar otro. Excepto cuando uno dona un animal específico y este se pierde. Todas las ofrendas comunitarias, la comunidad no tiene la responsabilidad ni sobre la ofrenda ni sobre sus libaciones, pero si sacrificaron la ofrenda, sí tienen la responsabilidad de presentar sus libaciones. Una ofrenda de un individuo que tiene un momento establecido se considera como una ofrenda comunitaria y la persona no tiene responsabilidad. Eso quiere decir que por eso en el templo había animales que se vendían para las ofrendas comunitarias, las ofrendas individuales, que la persona venía de lejos y podía venir y comprar un animal, presentarlo, y había animales que estaban ahí en el templo que eran parte del ganado para las ofrendas de la comunidad.
Se compraban con el dinero del templo, se mantenían ahí y cuando llegaba el momento de sacrificarlas, estaban ahí. Pero ellos las mantenían. Ejemplo, cada día se tenían que mantener seis corderos en un área del templo. ¿Por qué? Porque se sacrificaban dos corderos diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y si alguno quedaba descalificado, bueno, tenían extras. Así es que cada día se tenían que tener seis corderos para el sacrificio. Aunque solamente se usaban dos, se tenían que tener seis. ¿Dónde se tenían esos seis? Déjame ver si puedo poner la aplicación del templo. Espero que sí. ¿Dónde se tenían esos seis corderos? Esos seis corderos se tenían. Estos eran para la comunidad. Eran los corderos de la comunidad. ¿Ok? Por aquí. No sé qué hice. Ahora, vamos a ver si. Vamos a ver si ahora sí me deja. No me está dejando. Se los voy a deber. No sé qué pasó aquí. Vamos una vez más. Ahora, ¿qué le hice? No me pregunte por qué. No sé ni qué le hice yo. Ok. Si nosotros vamos. Si nosotros vamos a este último edificio. Ok, vamos a. Si vamos a este edificio de aquí, la cámara del alojamiento, el Bayham Arcade, nos vamos a encontrar que aquí están los corralitos. Mire, están los corrales. ¿Ok? Aquí se mantenían las ovejitas para el sacrificio diario. Vamos a ver qué nos dice aquí. Mishnah Tamid 3:3. Él les dijo, salgan y traigan un cordero de la cámara de los corderos. Y la cámara de los corderos estaba en la esquina noroeste y había 4 cámaras ahí. Una era la cámara de los corderos, una era la cámara de las fichas y una era la cámara del Beit Hamokei. Y una era la cámara de donde hacían los japanín, lejen japanín, los panes de la presencia.
So, aquí era donde mantenían los corderos. ¿Ok? Ahí está, ahí hay un corderito. Ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí está, mire. Ahí está el corderito adentro, ¿ve? Está listo para hacer. Entonces ellos venían. Aquí no hay, aquí está vacío. Ellos venían, traían el corderito y entonces lo llevaban hacia el altar. Pero de ahí lo sacaban y ahí mantenían 6 corderos siempre. 6 corderos, traían al corderito y entonces lo tenían que traer, lo tenían que poner por aquí. Y ya sea que lo sacrificaban aquí en el segundo aro, este segundo aro de enfrente, o lo sacrificaban en el segundo aro de aquí. ¿Ok? Pero eso era lo que hacían. Había 6, había 6. Había 6. ¿Ok? Entonces dice aquí, ¿a dónde nos quedamos? 8. Toda la ofrenda olá de animal solo proviene de animales machos. Ojo, porque cuando leemos que dice ofrenda olá, que hay un dato interesante, dice, solo proviene de animales machos. Quiere decir que cuando hay una ofrenda olá, una ofrenda de holocausto, cada que usted lee en la Biblia que dice una ofrenda de holocausto, ahora usted va a saber que es un animal macho. No se podían cambiar los animales. Si decía macho, si decía olá, era un macho. Toda ofrenda olá de animal solo proviene de animales machos. Pueden ser novillos, cabríos o toros, ya sean grandes o pequeños, y de tórtolas y palomas jóvenes, ya sean machos o hembras. Eran los únicos. Los pájaros se podían traer a macho o hembra, pero los animales tenían que ser becerros, cabros o toros. La ofrenda jatá puede presentarse de las las mencionadas 5 especies de animales, machos o hembras. Cuando dice una ofrenda jatá, no importa si es macho o hembra, grande o pequeño, puede ser de las 5. Ovejas, vacas, cabras, corderos. La ofrenda asham no proviene sino de machos carneros, algunas con animal grande de esta especie, carneros, y algunas con pequeños corderos, pero una vez más son machos. Cuando dice Asham, debemos entender que es un macho, ya sea un carnero o un cordero. No se mezclaba con una cabra, no se mezclaba con un toro, era un carnero o era un cordero. La ofrenda Shelamim, la ofrenda de paz, proviene de los corderos, cabras o animales bovinos, ya sean machos o hembras, grandes o pequeños. Las ofrendas de paz eran hembra o macho. Podía presentar cualquiera. Como Shelamim, no se presentan aves, no había aves. Los pequeños son los que tienen desde 8 días de edad hasta completar un año completo, de fecha a fecha. De modo que si el año se vuelve bisiesto, se alarga su año. Los grandes en los animales bovinos hasta los 3 años completos, de fecha a fecha. Ovinos hasta los 2 años completos, de fecha a fecha. Más de ellos se considera anciano y no se le ofrenda. Interesante porque aún hasta en la edad estamos viendo que nos dice de un año, desde 8 días hasta un año era un animal joven, un cordero. Después, hasta los 3 años, era un animal grande, un animal completo. Pero si tenía más de 3 años, se le consideraba ya anciano y ya no se podían ofrendar, no se podían presentar en el altar. A pesar de que todas las ofrendas son aptas desde que el animal tiene 8 días en adelante, a priori no se le ofrenda, sino hasta el día 30 en adelante, excepto el primogénito, el Pesach y el diezmo, que si uno quiere ofrendarlo en el 8.º día, puede hacerlo. Para las santidades se cuentan las horas, y si tiene una hora más o menos, quedan inválidos. ¿Qué significa ello?
una ofrenda que debe ser de un año. Si el animal tiene una hora más pasando el año, es inválido. Incluso si tenía un año al momento de la shejitá y pasa el año en el momento en que se salpica la sangre del animal, queda invalidado. Debe tener un año hasta el momento del salpicado, y lo mismo aplica en todos los sacrificios. Los detalles, lo que me gustan los detalles, es decir, a mi cordero cumplió un año hoy. Hoy lo cumplió, pero nació a las 11 de la mañana. Y yo sé que cumplió año hoy. Y lo traigo. Y a las 11 de la mañana le hacen el corte. Recibe la sangre. Pero pasa un tiempo. Y a las 12 salpica la sangre en el altar. Por cualquier razón, pasó la hora. O de 11 a 12 salpican la sangre en el altar. Ese sacrificio quedó inválido porque pasó el año. O sea, tenía que ser tan exacto de que si el animal nació a las 11 de la mañana, tráelo un día antes para evitarte el problema, porque si no queda inválido y es como si no hubieras presentado nada. A veces creemos que la Biblia era, no, sí, traían el animalito y ya. Pero no nos ponemos a ver la gran cantidad de detalles que tenían que ver. Por eso dice aquí, si al momento de la shejitá se cumplió el año, pero pasa el año en el momento en el que salpica la sangre del animal en el altar, queda invalidado. Cada vez que está dicho en la Torá el término cordero, cordera o corderos, alude hasta la edad de un año. O sea, cada vez que la Biblia dice, traerás un cordero, tiene que ser un animal que no haya cumplido el año o que esté a punto de cumplir un año. Desde los 8 días hasta el año. Ese es el cordero. ¿Okay? Ese es el cordero. Carnero o carneros alude a los machos de hasta 2 años de edad. ¿Desde qué momento se denomina carnero? Desde que ingresa al segundo año de vida por 31 días. Pero en el día 30 no cuenta ni como cordero ni como carnero y se denomina palgas. Y cada vez que se dice becerro, alude hasta la edad de un año. Novillo, hasta los 2 años. Macho cabrío, desde los 2 años de edad. Macho cabrío, todo su segundo año de vida. Interesante, porque tenían su forma de decir, ok, dice aquí, becerro, hasta la edad de un año. Novillo, hasta los 2 años. Macho cabrío, desde los 2 años de edad. Y macho cabrío, todo su segundo año de vida. Por eso, en el mandamiento de Números, cuando habla de la vaca roja, dice, dile a Aarón que traiga una vaca lazana. Usa el término vaca. Eso quiere decir que para que el animal sea considerado vaca, tiene que tener 3 años o más. Y por eso usted escucha que dicen a las vacas rojas de Israel se le denominan novillas. Ya no son becerras porque ya están entrando en su segundo año, entonces ahora son las novillas. No son vacas y no se pueden usar como ofrenda, como el sacrificio o como la ofrenda de la vaca roja para las cenizas, porque todavía no tienen la edad. Cuando la Torá es clara y dice, trae una vaca roja, una vaca lazana, eso tenemos que ver cómo se contaban las edades en la Torá, porque ahí está, y usted dirá, pero pues la Biblia dice vaca, ¿yo qué voy a saber? Por eso es interesante estudiar esto, porque cuando dice un cordero, quiere decir que el animal no tiene que tener más de un año de edad. Tráeme un carnero, el animal tiene que tener 1 año y 31 días, porque les daban un periodo entre cuando cumplía 1 año, los primeros 30 días, no se consideraba ni cordero ni carnero. Esa era la etapa en la que era la transición, 30 días. Pero al día 31 se consideraba que ese animal había pasado su segundo año de vida y ahora ya no era cordero, ya se llamaba un carnero. Lo mismo con el macho cabrío. El macho cabrío era de 2 años de edad. Después del segundo año era un macho cabrío. Era un macho cabrío.
Que es interesante, porque hasta en esos detallitos. Pero ¿por qué no sacrifican las vacas? Porque son ovillas, porque no tienen la edad. Porque en el tratado de la Mishnah, en el tratado de la vaca roja, Padar Umá, claramente ahí nos habla de todo esto que le estoy diciendo. Ahí nos dice que cuando la Biblia dice deben sacrificar una novilla, está hablando de una vaca que tenga hasta 2 años. Pero cuando habla de una vaca, tiene que tener 3 años en adelante, de 3 a 5 años. Y por eso, cuando esas vaquitas cumplan 3 años, entonces si siguen siendo candidatas y siguen sin defecto, una de ellas se quemará para hacer las cenizas, y las cenizas de la vaca para purificación estarán listas para su uso. Pero todavía no lo pueden hacer. Los animalitos tienen creo que tienen como 24 meses, por ahí así, les falta como un año más todavía. Así que tienen 2 años, son novillas. ¿Ok? Creo, no estoy seguro de la edad, pero por lo que tengo entendido las cuentas tienen ah, entre 24 y en adelante, van para su tercer año ya. Todos los animales de ofrendas comunitarias son machos, no se podían ofrender a hembras. Y todas las ofrendas jatá comunitarias son cabríos o vacunos y no ovinos. Eso quiere decir que eran cabras o becerros. Cabros, más bien cabros, no cabras, cabros o becerros. Todas las ofrendas olá comunitarias provienen de corderos y de vacunos y no de cabríos. Ve la diferencia. La ofrenda jatá, que era comunitaria, era de cabras o de becerros. La ofrenda olá, no jatá, sino olá, que era un holocausto, tenía que ser corderos y tenía que ser corderos vacunos y no de cabríos. No se podían ofrecer cabras. Todo animal de ofrenda jatá de un particular individual es hembra, tenía que ser hembra, el cual es comido por los Kohanim y no proviene del vacuno, excepto 3 ofrendas jatá. La jatá del rey, que es un macho cabrío y es consumido; el jatá del Cohen ungido, que es un novillo y es quemado y se llama el novillo que se presenta por todos los preceptos; y el tercer novillo que presenta el Cohen Gadol en Yom Kippur, que es jatá y se quema, no se come. El único que se come es el jatá del rey. Todas las ofrendas jatá comunitarias se comen, excepto el chivo de Yom Kippur, cuyo par se envía a Azazel, y el chivo de idolatría y el novillo por un ocultamiento de una ley, que se queman. Y el novillo que proviene por todos los preceptos y el novillo de ocultamiento se denominan novillos que se queman. Y los chivos de idolatría se denominan chivos que se queman. Así es que hemos aprendido que 5 jatá se queman, 2 de particulares y 3 comunitarios. Se quemaban. Aunque muchas veces vemos en la escritura que la ofrenda jatá se comía. Bueno, no siempre. No siempre. Porque había 5 que se quemaban. Había el chivo de Azazel. Perdón, estaba el jatá, que era el Cohen, era un becerro que era quemado. El novillo por el Cohen Gadol, el becerro del Cohen Gadol, que se presentaba en Yom Kippur, que también se sacaba afuera y se quemaba. El novillo de todos los preceptos. Había 5 hatás, 2 de individuos y 3 de la comunidad que se quemaban. Todas estas ofrendas se denominan sacrificios, y todas las ofrendas olá, hatá, Hasham y los 2 corderos Shelamín de Shavuot se denominan Koshek Kodashim, que son de máxima santidad. Pero las ofrendas Shelamín de un particular, el primogénito, el diezmo y el Pesach, se denominan Koshek Kalim, de santidad leve. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que máxima santidad y santidad leve. Máxima santidad solamente podía ser comido en el área del templo y no se podía salir de ahí, y tenía que ser comido por los Kohanim, los sacerdotes. El diezmo, la ofrenda del primogénito y el Pesaj
eran de menor santidad, por lo tanto se podían comer tanto por el sacerdote como por la persona, y se podían comer dentro de las murallas de Jerusalén. Ya no en el templo, pero ahora se extendía el rango, se podía salir todo lo que era la muralla de Jerusalén, ellos podían comer dentro de la ciudad. Así es que hasta en eso tenemos que ver. Bueno, era una ofrenda Koshe Kodashim, máxima santidad. Esa solo los sacerdotes, nadie más la puede tocar. Es una ofrenda como pesa, primogénito, diezmo. Bueno, esa se la puede comer el individuo que la trae, pero dentro de las murallas de Jerusalén no puede salir. Los órganos que se queman sobre el altar de las ofrendas Hatá, que se comen, y de las ofrendas Asham y Shelamí se denominan emurim. Y estos son los emurim del toro y del macho cabrío. El sebo que está sobre la entraña, lo que incluye el sebo que está sobre el estómago, los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, junto al sebo que está sobre los flancos, entonces donde estaban las costillas, el lóbulo del hígado, y con lo cual toma un poco del hígado. Y si la ofrenda es de las especies de corderos, agrega la cola íntegra con vértebras de la columna hasta la ubicación de los riñones, como expone, deberás quitarla desde los riñones. Levítico 3:9. Todos los erumim se queman sobre el altar exterior. Todo esto era lo que se quemaba. Ahora, cuando dice la cola de la cola de la oveja, déjenme ver si le puedo enseñar una foto. A ver si le puedo enseñar una foto por aquí. Aquí está una foto. Aquí está una bonita. Esto era lo que se conocía como la cola la cola de la grasa, o la grasa de la cola. No era cualquier tipo de grasa. ¿Okay? Esto era la grasa que se quemaba en el altar. Toda esta cola está llena de grasa. ¿Sí la ve? A ver si. No, esa es la más. Ya, esa es la más. Esa es la mejor foto. Esta. Esta de aquí. Esta de aquí. Mire cómo está la cola ahí llena de grasa. Eso era la cola. O eso era la grasa de la cola. ¿Okay? No era cualquier tipo de grasa o como la grasa que conocemos nosotros ahora. Esa era la grasa que se quemaba en el altar. Vamos a leer aquí el que sigue. Capítulo 2. El vino y la harina fina que se presentan junto a la ofrenda se denominan libaciones. La harina fina solo se denomina libación vegetal o la ofrenda de cereal, como leímos en la Biblia. La libación vegetal no requiere ni que se la mueva, se la mesa, que se le acerque, ni olivano, pero requiere sal y se quema completamente sobre el altar exterior. Y el vino se vierte sobre el altar y no se le coloca sobre el fuego, sino que levanta la mano y lo vierte sobre la base y el vino baja a los orificios. No requieren libaciones, sino la ofrenda olá de animal y shelamim, ya sea una ofrenda comunitaria como de un particular. Incluso el cordero de una parturienta, de una mujer que se alivió. No sé por qué sigue diciendo parturienta. Yo creo que esa es la palabra correcta. Y el carnero del Cohen Gadol, siendo que son a modo de ofrenda olá, requiere libaciones. Pero el ave, las ofrendas Hasham y Hatá no requieren libaciones, excepto la ofrenda Hatá del Mesorá el leproso y su ofrenda Sham, cuyas libaciones se explicitaron en la Torá.
¿Y de dónde se aprende que no se presentan libaciones con las ofrendas Hatá y Asham? De lo que dice, por una promesa formulada o una donación, números 15:3, es decir, lo que viene por promesa o donación, por lo que queda excluida la ofrenda Hatá, Asham, primogénito, diezmo y de pesas, siendo que no se presentan mediante promesa o donación, no requiere libación. ¿Y de dónde se aprende que la ofrenda Shelamín, Hagiga y las ofrendas de peregrinación requieren libación? De lo que dice, o en sus festividades. ¿Cuál es la medida requerida de libaciones? Libaciones a la ofrenda de harina y el vino. Las libaciones de una ofrenda de cordero o cordera es un izarón de harina fina mezclada con un cuarto de hin de aceite y vino para la libación de un cuarto de hin. Y lo mismo es con la libación de una ofrenda de cabrito, ya sea grande como pequeño, macho o hembra, o las libaciones de una oveja, a pesar de que es grande. Pero las libaciones de un carnero son 2/10 de harina fina mezclada con 1/3 de hin de aceite y la misma cantidad para el vino de libación. Y las libaciones del novillo o del becerro, machos o hembras, es de 3/10 de harina fina mezclada con medio hin de aceite y medio hin para la libación. Estas son las libaciones, ya sea para las ofrendas olá, como la shelamín, como esta medida para cada una expone de acuerdo al número de animales que ofrenden, deberán ofrecer tantas libaciones. Y eso lo encontramos en Números. Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 15, vamos a encontrar, desde aquí vamos a ver versículo 1. Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que os doy, y hagáis ofrenda encendida, Adonai, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, ahí está Pesa y la Jagiga, olor grato a Adonai, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Adonai traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de vino. Para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Para cada cordero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasadas con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para las libaciones ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Adonai. Cuando ofrecieres novillo, un becerro, en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Adonai, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, una ofrenda encendida de olor grato a Adonai. Así harás con cada buey, o carnero, o cordero, o cabrito, conforme al número, así haréis para cada uno según el número de ellos. ¿Ve? Ahí está lo que le acabo de escribir aquí, lo que está diciendo todo lo que se ofrecía para la libación. No se deberá incrementar ni disminuir estas cantidades, y si uno incrementa o disminuye, aunque sea una ínfima, una cantidad pequeña, invalida, excepto en el caso del cordero de olá, que se presenta al día en que se mece el omer, cuyas libaciones consisten en 2/10 mezclados con 1/3 de hin de aceite. Aunque duplique la cantidad de harina, no debe duplicar la cantidad de vino, sino que presenta un revií de hin de vino para la libación. El mesorá, el leproso, presenta con sus 3 corderos, que son a modo de Hatá, Asham y Olá, a 3 esronim, que son 3/10. Por tradición oral, aprendieron que se presenta por sus ofrendas 1/10 con cada cordero, mezclado con un revií de aceite y un revií de vino con cada uno de estos 3 izarón, con el resto de las libaciones de corderos. Y el que ofrenda el palgas, la oveja en su primer mes de su segundo año de vida, debe presentar libaciones de un carnero, y no le sirve su sacrificio. ¿Por qué no le sirve su sacrificio? Porque acuérdense que tener un periodo de transición, o lo presentaba antes de que cumpliera un año, o lo presentaba después de que cumpliera 1 año y 31 días. Pero en ese periodo de 30 días, después de
que cumplía un año, era la transición, no se podía ofrecer. Si alguien lo traía, tenía que presentar la harina, tenía que presentar el vino y la ofrenda era inválida porque estaba fuera de tiempo. Cada in equivale a 12 logs y ya hemos explicado la medida de log con las otras medidas en las leyes de Erub. La medida de Isarón, décimo, equivale al Omer, que es la medida de Jala, y ya hemos explicado su medida respecto de la Jala. Por cierto, esta palabra Jala, déjenme tomar agua antes de decirlo. Esta palabra Jala es la ofrenda que se tomaba, la ofrenda que el Cohen, el sacerdote, sacaba con sus 3 dedos. Era la parte que se apartaba para el sacerdote de una ofrenda y se le denominaba jala. De ahí es donde viene la definición o la idea del pan jala que se pone en la mesa cada Shabbat. O sea que ese pan jala es una parte de la tradición que viene de un mandamiento que se cumplía en el templo. Y ahora nosotros, a través de traer un pan, de traer un jala, estamos de alguna manera recordando todo eso. Así es que ese pan viene de la tradición, como siempre se los he dicho. ¿Cuándo se miden las libaciones o las ofrendas minja, vegetales de harina, ya sea de un particular como comunitario? No se las mide con una medida de 3 es ronot para el novillo o de 2 para el carnero, sino que se mide todo con un medidor de un isarón que había en el gran templo. Asimismo, el aceite de las libaciones se lo mide con la medida del gran templo y el aceite de las ofrendas de minja particulares con el log del gran templo. La cantidad de log de vino es acorde a la cantidad de ronot de harina fina. Eso quiere decir que había medidas para la harina, para el vino, para el aceite. Había una medida fija en el templo y todos los que traían su ofrenda tenían que medirla con ese medidor. Lo que rebalsa de los medidores de harina fina es mundano o común, porque la parte exterior del medidor de un isarón no es sagrada. En cambio, lo que rebasa del aceite y el vino es sagrado, porque ello baja sobre el recipiente. Y los medidores de medida húmeda fueron ungidos tanto de adentro como de afuera, como hemos explicado. ¿Y por qué lo que rebasa es sagrado? Si la intención del que mide es consagrar lo que está dentro del recipiente, para que no digan que sacan de un recipiente servicial para uso común o mundano. ¿Qué hacían con lo que rebalsaba? Si hay otra ofrenda, se lo usa para esta, y si no, se lo deja invalidar mediante el paso de la noche, y si no, se lo da de postre al altar. ¿Qué significa? Que si ellos medían y rebasaba la cantidad de aceite, rebasaba la cantidad de vino, se lo podían dar a la siguiente ofrenda, o si no, lo dejaban pasar toda la noche y al siguiente día era inválido, tenían que desecharlo. O simplemente se lo daban de postre al altar. ¿Qué quiere decir? No había una ofrenda que acompañar, simplemente venían y lo vertían en el altar y era postre, que era lo que denominaban postre para el altar. Era algo extra que se hacía en el altar, que no estaba acompañando ni una ofrenda ni nada. La falta de harina con el aceite de las libaciones no obstaculiza la presentación del vino, ni tampoco la falta del vino obstaculiza. Las libaciones no obstaculizan la ofrenda, sino que uno debe presentar en su día su ofrenda y las libaciones en 10 días, ya sea una ofrenda de un particular como de una comunitaria, Esto es si no consagraron las libaciones en un recipiente servicial, pero si las colocó en un recipiente servicial y pasan la noche sin que las presenten, quedan inválidas. No se presentan libaciones sino de lo mundano, de lo común. No se las debe traer del terumá, que es del segundo diezmo, ni del bicurín, que son las primicias. Incluso en el caso de una ofrenda todá, de agradecimiento, cuyo pan que la acompaña del diezmo, no debe presentar sus libaciones, sino de lo mundano. ¿Qué quiere decir? Interesante, porque
tú traías una ofrenda, por ejemplo, traías tus ofrendas del diezmo, pero no podías traer aceite, ni podías traer vino que se exprimiera de las olivas y de las uvas que fueran de de las primicias o del diezmo. Tenía que ser de lo que tuvieras de otro año. No se podía usar uvas de las primicias, uvas del diezmo para hacer vino, o no se podían usar olivas del diezmo, olivas de las primicias para hacer aceite y presentar la ofrenda. Era parte. ¿Qué quiere decir? Que ellos sabían que primicias eran primicias, diezmo era diezmo y no se podía mezclar con el requerimiento de traer aceite, traer harina, traer vino. Eso tenía que ser de una cosecha anterior. Todas las medidas de las libaciones expuestas en el libro de Ezequiel y la cuenta de esas ofrendas. Oiga bien este 14. Todas las medidas de las libaciones expuestas en el libro de Ezequiel y la cuenta de esas ofrendas y el orden de servicio escrito ahí son para la inauguración y no rigen para las siguientes generaciones, sino que el profeta instruyó y explicó cómo se presentarán las ofrendas en la inauguración del altar en la época del rey Mashiach, cuando se construya el tercer gran templo. Es que si estamos leyendo el profeta Ezequiel, no nos estamos dando cuenta que esas libaciones, esas ofrendas y ese servicio que está descrito en el libro de Ezequiel es para el tercer templo. Si nosotros decimos estudiar la Biblia, nosotros decimos entender las raíces de nuestra fe y descartamos que hay ofrendas y que hay servicio en el tercer templo, no estamos entendiendo la Biblia. Honestamente no estamos entendiendo la Biblia porque claramente, fíjese, le voy a poner un ejemplo. Y con esto yo creo que con esto voy a terminar. ¿Okay? Más, aquí déjenme leer qué dice aquí. No te cierres. No, esto. Déjenme leer esta parte y ahí termina el capítulo. Así como los jefes de las tribus ofrendaron en la inauguración del altar cosas que no aplican para las generaciones y ofrendaron en Shabbat. Así también como el Nazí, el líder, ofrendará su inauguración en Shabbat. En el futuro, como está explicado ahí, asimismo las ofrendas que presentaron en la época de Esdras, los que regresaron con él del exilio, eran a modo de inauguración y no rigen para las generaciones. Pero las cosas que rigen para las generaciones son las palabras de la Torá que hemos explicado, cómo se mencionó de Moshe Rabino, no hay que incrementar ni disminuir. Claramente estamos viendo que hay una inauguración. Pasó en el tabernáculo, pasó en el primer templo, pasó en el segundo templo y pasará en el tercer templo. Se lo voy a mostrar. Vamos ahí, se lo voy a mostrar. Números capítulo 7. Números capítulo 7 dice. Números capítulo 7 nos está hablando de la inauguración del tabernáculo. ¿Okay? Dice aquí, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, Éxodo 39 nos está regresando hasta allá. Eso quiere decir que todo el libro de Levítico fue una transición para llegar aquí. Con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Adonai, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada príncipe en un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Adonai habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Por qué no les dio carros ni bueyes?
porque ellos debían cargar el arca. Y el arca no se cargaba en carros ni se cargaba en bueyes. Y cuando el arca, ellos decidieron, alguien decidió cargar el arca en un carro jalado por bueyes, Usa murió y ese fue David. Pero aquí claramente dice que a los hijos de Coat no se les daba, no se les dio carros ni bueyes porque ellos tenían que cargar y llevaban el arca en sus hombros. Dice entonces, y los príncipes, versículo 10, y los príncipes trajeron sus ofrendas para la dedicación del altar. ¿Para qué? Para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Ofrecieron los príncipes ofrenda delante del altar y Adonai dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda a un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación. Esta palabra es Hanukkah. Ajá, Hanukkah, dedicación, ceremonia para la Hanukkah del altar. Y nos cuenta la historia aquí. Viene Nazón, Amidad, la tribu, y empieza a contar todos los príncipes que trajeron ofrendas para dedicar el altar. Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Dedicación del templo. Vamos a ver dónde está. Aquí. Creo que es el 7. Aquí está la oración 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas y la gloria de Adonai llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Adonai porque la gloria de Adonai había llenado la casa de Adonai. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Adonai sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Adonai diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Baruch Shem Kevod Mahutol Leolam Vaed. Eso es ahí. Ah, Luego dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Adonai y ofrecieron el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas y así dedicaron la casa de Dios, el rey la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. ¿De cuántos animales? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas para la dedicación. Después, si encontramos a... Segunda de Esdras, capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron a Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, olá, Olá, Olots, Olá, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Adonai, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Adonai y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Adonai, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Adonai. Nuevamente el altar es restaurado y hay ofrendas. Y Ezequiel, me salté Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel, capítulo capítulo 41 está describiendo el altar.
Mire, este es el altar del futuro. Y dice, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Adonai comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán ahí sus vestiduras con que ministran porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a los que estén en el pueblo. Está hablando que va a haber comidas. ¿Ok? Leyes del templo. Y luego aquí, versículo 18 dice, me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Adonai el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí. Dice Adonai el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Adonai, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Adonai. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero. Ya está, ya. Después de esto, usted ya tiene que entender qué tipo de animal es. Es un carnero, es un macho. ¿Qué tipo de ofrenda es? Y sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, Shelamim, y me seréis aceptos, dice el Señor. Este es un pasaje para el futuro. Un pasaje para el futuro. Entonces, si seguimos diciendo que ya no va a haber ofrenda por la culpa, ofrenda a Sham, ofrenda a Hatá, ofrenda a Shelamín, aquí no los acaba de escribir. Dice ofrenda de paz, Shelamín. Mire, déjele pongo ahí. Paz, Shelem, ofrenda de paz, Shelem. Y dice Shelem. Después dice por 7 días. ¿Dónde está? Becerro. Expiación. Hatá. Ofrenda por el pecado. ¿Ve? Y esta palabrita que dice expiación. Expiación. Está aquí abajo. Hatá. Purificación. También hatá. Macho cabrío sin defecto para expiación. También es hatá. Ya vimos hatá, shelamim, y por aquí ha de estar asham. Expiación. También dice hatá. Expiación. Hatá. Pero ese es Ezequiel y está hablando para el futuro, cuando el tercer templo se reconstruya. Así es que cuando estudiamos todas estas cosas, entendemos mejor y empezamos a comprender un poquito mejor la escritura. Ahora usted lea Ezequiel 43 y usted se va a dar cuenta de que es totalmente distinto a lo que le habían enseñado. Así es que, familia, espero que las enseñanzas estén siendo de bendición. Regresamos la próxima semana con la parte número 2 y espero que sigamos aprendiendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.